Ya, buenas noches chicos, el día de hoy vamos a comenzar nuestro tercer taller de lo que es aplicaciones móviles con Kotlin. Eh, Mi nombre es Kat y vamos a estar viendo hoy día lo que es persistencia en Room con Room en Android. Entonces, ubicándonos un poquito en lo que estábamos viendo las semanas pasadas, ya hemos visto cómo iniciar en Android, hemos creado un proyecto, hemos creado actividades, hemos visto un poco de experiencia de usuario, los botones, los layouts, vimos el tema de Material IO también. Y nos quedan dos puntos, trabajar el almacenamiento, perdón, el trabajo en segundo plano, en background, y el almacenamiento de datos. Entonces, hoy día vamos a trabajar lo que es el almacenamiento de datos, un poco con lo que es Room, Live Data y ViewModel. Y la próxima semana vamos a estar viendo este manejo de background con Word Manager porque quiero hacer un pequeño ejemplito trabajándolo con el consumo de servicios, que es lo que nos toca el siguiente taller. Entonces vamos a hacer una especie de sincronización de datos y el Word Manager funciona perfecto para eso. Entonces el ejemplo se va a ver mejor trabajándolo ahí. Y hoy vamos a estar viendo, como les comentaba, Room y vamos a estar viendo un poquito de Shared Preference a modo de ejemplo para que ustedes puedan implementarlo ya en un reto, en el reto de ahí. Entonces, vamos a ver el contenido de forma general. Les vamos a estar compartiendo también un pequeño link donde ya tenemos la clase extensa de este tema. Ahorita vamos a ver de frente de cómo implementar el Room en el proyecto que ya hemos venido trabajando. Va a ser directamente el código. Si desean ver un poco más de la teoría, lo vamos a estar compartiendo en otro video adicional en el que trabajamos uno a uno de la teoría de todos los que necesitamos dentro de nuestros componentes. Bueno, lo que deben saber para implementarlo o para adecuarlo dentro de nuestro proyecto, primero es que esto está basado, o el Room está basado en lo que es la arquitectura de componentes. Dentro de Kotlin nosotros trabajamos ahorita con diversos componentes, por ejemplo, el ciclo de vida de una actividad, que ya lo habíamos visto, el Live Data, el ViewModel y el Room. Entonces, estos componentes nos permiten a nosotros optimizar el tiempo de desarrollo, nos permiten hacer desarrollos más eficientes. Y por lo tanto, ya cuando se lanzó Kotlin, cuando se empezaron a actualizar las versiones de Android, es que el mismo Google decidió sacar todo este paquete de componentes para nosotros tener un desarrollo más sencillo, ¿no? Para simplificarnos la vida de los desarrolladores. Entonces, ¿cómo están estructurados esta arquitectura de componentes? Están estructurados de esta forma. Tenemos 4 capas. Nuestra primera capa es la de actividades y fragmentos, que es la que hemos venido trabajando hasta ahora con el tema del User Experience, con el tema de los Activities, los Fragments. Hemos estado aquí, en la capa más arriba, en la que está de cara al usuario. Los conceptos que vamos a introducir hoy es la del ViewModel, la del repositorio y la del Room. El ViewModel es un comunicador entre lo que tengamos en nuestra capa principal y lo que tenemos hacia atrás, que son los datos. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo mi aplicación que va a consumir datos de servicio, entonces, ¿quién va a monitorear que mis datos estén llegando de forma correcta o no? Es el ViewModel. Para que esta data le llegue completamente limpia a la vista principal. O sea, la vista principal ya no se tiene que preocupar de dónde viene el dato, si llegó completo, si llegó incompleto, si está correcto, si hay algún error, si se cayó el servicio. No, es completamente transparente. La actividad no tiene que saber, por un tema de desacoplamiento también, no tiene que saber de dónde le está llegando la data. La actividad solo necesita tener la data que va a usar para que también haga menos trabajo. Entonces, ahí es donde entra el ViewModel. Este ViewModel está implementado con Live Datas. Los Live Datas nos permiten a nosotros tener un observador desde la vista y monitorear en qué estado está mi dato. Si fue un estado correcto, un estado de carga, un estado exitoso. Entonces, dependiendo de en qué estado está, como mi vista va a estar monitoreando estos estados, va a reaccionar de forma diferente. Puede mostrarme cargando, puede mostrar un mensaje de error, puede mostrar mi lista de datos que estoy consultando. Entonces, para eso nos sirve tanto el ViewModel como el Live Data. Entonces, tenemos nuestra actividad, tenemos nuestro ViewModel, y este ViewModel es el que se
se va a comunicar con toda la capa de datos. Pero en una arquitectura completa o en una arquitectura general, nuestros datos pueden venir de dos sitios. O puede venir de un backend, de un servicio, o puede venir de una base de datos local que hemos creado en la misma aplicación. Entonces, para el ejemplo, nosotros tenemos aquí una capa intermedia que se llama repositorio, y este repositorio va a consultar, o sea, va a discernir de dónde está llegando mi data. ¿Está llegando de mi backend, que es lo que tenemos acá, o está llegando del DOM? Entonces, el ViewModel no se va a ir directo a consultar el servicio, porque tampoco sería eficiente, ¿no? Nuestro ViewModel sería, si fuera de esa forma, nuestro ViewModel se cargaría de un montón de consultas. Y estamos mencionando que nosotros queremos desacoplar una capa de otra. Por lo tanto, tiene que haber una capa específica para este llamado de servicios, una capa específica para el consumo de base de datos local, una capa específica que va a ser el intermediario entre estas, y una capa que va a consultar los datos, ¿no? Eso hace que se desacoplen nuestras consultas, que de una que nuestra información no esté tan conglomerada en una sola clase. Entonces, el ViewModel va a consultar a este repositorio, y el repositorio va a decir de dónde quiere traer la data, si de backend o si del room. Este va a ser nuestro ejemplo completo. O sea, al final de todo el taller vamos a tener una aplicación que va a cumplir con todas estas características, que es propio de la arquitectura recomendada de Google, ¿no? La guía de arquitectura de apps del mismo Google. Para nuestro ejemplo, nosotros vamos a ver solo un pedacito de esta arquitectura, que vendría a ser la vista principal, el ViewModel, el repositorio, pero solo conectado a Room. Ya la siguiente clase vamos a ver la conexión a servicios y vamos a ver cómo se abre más nuestro arbolito. Entonces, yéndonos ya a nivel de código, yo estoy tomando de base el reto del listado del Recycler View, porque la lista de room que vamos a tomar se va a desplegar sobre este Recycler View. Y lo que he hecho es solamente separar las capitas, ¿no? He creado una capita de UI para separar lo que teníamos hasta el momento, que es nuestra actividad principal, en nuestra actividad secundaria, que es donde está el Recycler View que ya han creado en el reto. Nuestro adaptador también, nuestro adapter del Recycler View, para mostrar los datos del Recycler. Y lo que estamos agregando aquí son estos conceptos, ¿no? El ViewModel y toda la capita del room. Entonces, vamos a hacer aquí, no sé si lo puedo dejar un chiquito por aquí. No. Vamos a ver también. Entonces vamos nosotros a... quería hacerles una comparativa. Nosotros tenemos la actividad principal. Nosotros tenemos nuestra activity, que es aquí, ¿no? Estamos en esta capita de acá, el UI Controller, que es donde están nuestras actividades y fragmentos. ¿Qué es esto? Es esto que tenemos aquí, nuestra actividad principal, nuestra actividad secundaria, nuestro Recycler View, todo eso está dentro de nuestra actividad. Entonces, ¿qué necesitamos construir para iniciar nuestro proceso de comunicación hasta el room? Un ViewModel. Este ViewModel también está considerado dentro de la capa de vista, no dentro de la capa de UI, como lo mencionamos acá, pero sí puede ser, dependiendo de cómo ustedes manejen sus conceptos, porque recuerden que una arquitectura es teórica. Ustedes deciden cómo estructurar sus carpetas respetando los lineamientos de la arquitectura. Entonces, por ejemplo, yo he creado un UI, pero el ViewModel lo estoy considerando dentro del UI porque es un intermediario de comunicación. No es una capa como tal, es solo una clase intermedia. Es una clase que me comunica a mi UI con mi repositorio. Entonces, por eso lo estoy como que agrupando. Y el ViewModel tiene esta forma, ¿no? Tenemos un ViewModel que va a extender de AndReviewModel, es propio del componente. ¿Y qué necesitamos para comunicarnos hacia la capa de room? Tener un intermediario, que es mi capa de repositorio, que está por acá, un repositorio, y acá ingresamos un nuevo concepto que es el mapper. El mapper
nos permite a nosotros separar o manejar los datos que queremos, con los que queremos trabajar. Por ejemplo, en Room yo he guardado mi entidad de coach, tiene un ID, tiene un nombre, tiene un apellido, todo separado, ¿no? Tiene nombre, tiene apellido, tiene la descripción, tiene, no sé, de qué tecnología soy coach. Entonces, pero mi vista no necesita ver así uno separado de otro. Necesita ver el nombre completo y necesita ver mi tecnología, por ejemplo. Entonces, para yo no en vista hacer un nombre más apellido paterno, más apellido materno, para no trabajarlo directo en la actividad, construyo un mapper. Entonces, ¿qué me va a permitir el mapper? Me va a permitir transformar lo que tengo en mi base de datos local a lo que necesito que se vea a la vista. Entonces, por ejemplo, yo tengo un coach entity, que es lo que voy a usar en vista, que es lo que tengo en mi base de datos local, perdón, y tengo un objeto de coach, que era el objeto que ya veníamos trabajando dentro de nuestro Recycler. Entonces, si estos fueran diferentes, por ejemplo, si estos fueran diferentes, o si yo necesitara aquí en coach tener un nombre completo, pero en mi entidad tengo separados estos datos, vamos a ponerlo ya, por ejemplo, acá tengo nombre y tengo apellido. Tengo un apellido. Y en mi entidad principal, que era mi coach, lo voy a tener un nombre completo. Me perdonen el Spanglish, pero lo estamos haciendo así rapidito. Entonces, ¿qué pasa? En mi mapper, si yo quiero mapear mi objeto de lo que tengo en mi entidad, que va a ser con lo que vamos a trabajar en Room, a lo que tengo en vista, yo aquí en mi entidad tengo un nombre completo. Entonces aquí yo ¿qué le mandaría? Un type más type.py. O sea, le mandaría el dato que me llega en mi entidad, mi nombre más mi apellido va a ser mi nombre completo. Entonces en mi entidad tiene que ir solo para que se entienda ya, porque hay más cosas detrás de esto, pero para que entiendan el ejemplito de la transformación. Lo que tendríamos que hacer acá es algo así. Bien, entonces fácil sería que yo agarre y en vista le dé name más apellido y ya está. Pero para hacerlo más ordenado, más eficiente, lo que hacemos es crear este mapper, y el mapper nos va a permitir a nosotros definir todos estos datos diferentes que vamos a tener en lista, de los que vamos a tener en nuestro almacenamiento. Entonces, por ejemplo, ahí está. Un ejemplito completo sería así, ¿no? Yo en mi entidad que tengo, la entidad que estoy almacenando, o la entidad que voy a almacenar para Room, tiene estos datos, tiene un ID, tiene un nombre, un apellido y una descripción, nada más. Pero en vista yo no quiero mostrar este nombre y este apellido separado, yo quiero mostrar un nombre completo. Entonces lo que va a hacer el mapper va a ser transformarme este nombre completo. O sea, mi campo, mi atributo de nombre completo va a ser mi nombre más mi apellido. Y esta transformación se va a hacer antes de llegar a la vista, o sea, se va a hacer aquí en el View Model. Mi vista no se va a saturar de datos que no necesita, mi vista va a tener solo los datos que requiere tener. Entonces el View Model va a hacer esa transformación mediante el mapper y el dato va a llegar limpio a la vista. Lo que se tenga se va a mostrar aquí. Para eso nos sirve el mapper. Bueno, entonces en nuestro View Model tenemos el repositorio, que es propio de la arquitectura, tenemos el mapper, que nos va a servir para transformar datos de Room hacia la actividad, y creamos un pequeño live data, que es este live data aquí,
para que mi vista observe, ¿no? Mi vista va a estar observando este live data para saber qué está pasando con el live data. Me respondió, no me respondió, fue correcto, fue incorrecto. Mi vista tiene que tener tiene que estar observando a este componente de aquí para que sepa qué hacer. Y bueno, acá inicializamos nuestra base de datos, hacemos un insert, pero para llegar ahí primero vayamos con el room. Cuando nosotros creamos nuestro room necesitamos crear primero nuestra base de datos. Eso ya lo pongo en grande. Necesitamos crear nuestro room database. Para crear nuestra base de datos, nosotros creamos una pequeña clase, una clase abstracta que se llama room database. Puede llevar el nombre que ustedes deseen. Estamos trabajando con coaches, por eso se queda el coach. Y tenemos que llamar a nuestro DAO, nuestro Data Access Object. Tenemos que declararla por aquí y creamos esta función. Este pequeño método lo que nos dice es que voy a crear una instancia temporal y esta instancia temporal va a tener un builder de room. La voy a construir, voy a tener un constructor de room al cual le paso el contexto, le paso cuál va a ser esta base de datos, o sea, le digo, en esta clase me va a crear un room, le paso el mismo nombre, y le doy un nombre a mi base de datos. O sea, le estoy diciendo, estoy creando un builder que va a funcionar sobre todo este contexto de actividad. Esta clase es mi room database y mi nombre de mi base de datos es coach database. Eso es lo que le estoy indicando. Y al final le digo construir, ¿no? Y con ese fragmento de código yo ya estoy inicializando una base de datos. O sea, cuando yo llame a get database, lo que voy a hacer es crear esta base de datos. Esta base de datos que se llama coach database. ¿Qué atributos o qué anotaciones le tengo que agregar a esta clase para que se vuelva una base de datos? El @database, ¿no? Y aquí yo le tengo que indicar qué entidades van a trabajar dentro de esta base de datos, que vendrían a ser las tablas. Para el ejemplo, yo solo tengo una tabla que es el Coach Entity, pero si yo tuviera una aplicación que tenga múltiples tablas o múltiples entidades, todas las voy a ir agregando aquí, ¿no? Le doy una coma y voy a poner tabla 2, como tabla 3, etcétera, etcétera. Todas las tablas o todas las entidades que voy a usar tienen que agregarse aquí. Y cada que se haga una actualización de tabla, se tiene que ir cargando la versión. Bien, entonces, cada tabla nueva, cada entidad nueva tiene que agregarse aquí dentro de mi listado de entidades. Tengo que actualizar siempre la versión. Y en caso se vaya a hacer alguna exportación, alguna migración, tendríamos que también evaluar cómo trabajar esta condicional. Ya más explicado de cada uno de estos datos o de qué se pone, cuando se pone, lo podemos ver mejor en la documentación. Para el ejemplo, como estamos haciendo un ejemplo muy chiquito, no necesitamos hacer ninguna exportación de la base de datos y nuestra versión base va a ser la 1. Entonces, esta clasecita nos serviría a nosotros para instanciar nuestra base de datos, para crear nuestra base de datos. El DAO, que va a ser el Data Access Object, es el que va a contener todos nuestros métodos o las funciones que nos van a permitir acceder a la data. Entonces, por ejemplo, tenemos en nuestro DAO un get coaches, que es un listado de coaches almacenados en la base de datos local. Tenemos una inserción y tenemos un delete. En el campo de query se pueden agregar las queries necesarias para la obtención de datos. Hay algunas anotaciones que no necesitan agregar queries, por ejemplo el insert. Con solo ponerle @insert ya Room reconoce que se va a hacer una inserción. Puede ser incluso un insert all. Hay diferentes funciones que permiten simplificar la inserción. Entonces, por ejemplo, para este caso no necesitamos una query, pero sí podemos indicarle qué hacer en caso nuestra entidad sea duplicada o nuestro ID de la entidad sea duplicado, ¿no? Cuando llegan dos objetos iguales o dos objetos con el mismo ID,
podemos decidir qué hacer, si reemplazarlos, si ignorarlos, dependiendo de cuál sea nuestro modelo de negocio, nosotros decidiremos si ignorar o reemplazar. En este caso estoy reemplazando porque no puedo tener dos objetos iguales de un coach, ¿no? Sería como que existan dos personas con el mismo dato y todo. No tiene mucha lógica, por lo tanto se entiende que el segundo objeto tiene que reemplazar al primero para evitar esta duplicidad. En el caso del delete, también se puede crear una pequeña query, también puede haber algún update. En el caso del update, también existen anotaciones para el update. Es un update nada más, así, y se convertiría mi función, ya no insertaría, sino actualizaría. Entonces, más detalles de las anotaciones sí lo pueden revisar en la docu. Es chiquito, en realidad no hay mucho, no es una documentación tan extensa. Por ejemplo, incluso dentro del mismo link de acá tenemos el room, la data y el view model. Y aquí te da bastante más información sobre cómo crear los DAOs, dónde va el live data. Si quieren verlo por aquí para tener un poquito más de detalle, también lo pueden hacer. Y por aquí está, por aquí está lo de room. Si no, lo buscamos aquí como room. No, creo que lo tengo aquí en la documentación. Entonces, aquí, por ejemplo, en la documentación, justo aquí, tenemos cómo guardar contenido en la base de datos, similar a lo que estamos viendo, ¿no? Cómo empezar, cuáles son los componentes principales, cómo se hace la comunicación y el código, ¿no? El DAO te da un poquito más de ejemplos. Podemos hacer queries más complejas, no hay ningún problema. Si ustedes necesitan hacer una query personalizada, se puede agregar su query personalizada. El tema de la base de datos. Entonces, más información está, hay bastante para leer. El tema de las entidades, las relaciones, por ejemplo, si yo tengo un muchos a muchos, un uno a uno, uno a muchos, también hay ciertas formas de trabajarlo que lo van a ir encontrando, o sea, no podemos adentrarnos con todo eso. Lo ideal es hacer una obtención de listas básicas primero para luego poder ir viendo estos detalles adicionales. Entonces, volviendo a lo que tenemos en el código, ya hemos creado nuestro room database, ya hemos creado nuestro DAO que va a obtener datos de mi entidad, va a insertar, va a eliminar. Y tenemos también nuestra tablita. Cuando nosotros creamos una entidad a nivel de room, esta entidad se va a transformar en tabla. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un coach entity. Esta entidad tiene un ID, un nombre, un apellido, una descripción. Y lo que yo hago lo que room nos dice que hagamos para que esta entidad se vuelva tabla es agregarle una @entity. Ya con esta anotación se sobreentiende que esta va a ser una tabla y me indica o me pide darle un nombre de tabla. El nombre de tabla, por ejemplo, va a ser coach. Ahora, para el caso de esta entidad, yo tengo 4 columnas, ¿no? Y le estoy indicando que esta columna de ID va a ser mi primary key, se va a autogenerar, o sea, yo no tengo que insertarlo. Y le estoy dando por si acaso un nombre de columna. O sea, si yo lo viera a nivel de base de datos o a nivel de tabla, se vería con este ID, ¿no? Mi primary key tendría este ID, en este caso coincide, pero puede que esto no sea ID, sea code, pero yo necesito identificarlo como ID, entonces le doy un nombre. Y puedo ponerle aquí también que no se autogenere. En el caso de que no se autogenere, cuando yo lo inserte, tengo que definir cuál es este ID. Puede ser un código que venga de servicio, puede ser un dato que yo misma le dé manualmente, en el caso no sea autogenerado. Y ya con esos 3 elementos, yo ya puedo trabajar una base de datos local. Viéndolo o comparándolo con lo que tenemos por aquí, con nuestra arquitectura, ya tenemos un view model y tenemos nuestro room con su DAO, su entidad, todo lo de acá. Nos faltaría el repositorio, que es el que va a comunicar nuestro view model con nuestro room. Entonces aquí para eso tenemos una clasecita que se llama coach repository.
Este coach repository lo que va a obtener como parámetro es el DAO, porque como les había comentado acá, yo del view model, por ejemplo, mi vista que dice, quiero obtener una lista de usuarios. Yo le voy a decir a mi view model, oye view model, tráeme la lista de usuarios. El view model va a decir, ok, oye repositorio, necesito una lista de usuarios. Entonces el repositorio tiene que conocer al DAO para que con el DAO busque dentro de mi tabla o dentro de mi base de datos toda la lista de usuarios. Por eso es que el repositorio recibe como parámetro un DAO, porque desde el DAO va a consultar o va a buscar. Y es lo que yo hago acá, ¿no? Acá yo tengo una inserción, por ejemplo. Tengo una inserción y tengo un get. El get tiene un live data porque tengo que monitorear el estado de mis datos desde la vista, ¿no? Desde la vista está esperando, la vista ya le dijo al view model, necesito mi lista de usuarios. El view model ya se fue al repositorio y dijo, oye, base de datos, búscame mi lista de usuarios. Entonces, mediante el DAO es que los va a ubicar. Porque en el DAO es donde yo implementé esta función. En el DAO es donde yo tengo mi get coaches. El DAO es el que accede a mi base de datos. O sea, es el intermediario, vamos a agregarle un intermediario más, entre mi repositorio y mis tablas como tal, mi base de datos como tal. Entonces, el repositorio va a tener tanto la obtención de datos como la inserción de datos. Y la única forma que tiene el repositorio para obtener o insertar es mediante este DAO, ¿no? Porque el DAO es el que tiene todos los métodos de inserción y obtención. Entonces, aquí tenemos un get, aquí tenemos un insert. Lo único que hacemos es utilizar la función de get que definimos acá con su query. Y para la inserción utilizamos el método de insert con su anotación de insert. Y ya no nos preocupamos de nada más. Entendemos que si estamos usando las anotaciones de forma correcta, con esto va a bastar para que se inserte y se obtenga. Entonces, viéndolo ya desde la capa principal, mejor dicho, desde el view model, todavía no nos vayamos a la activity. Desde el view model necesita un repositorio para pedirle al repositorio que me traiga los datos y para pedirle al repositorio que inserte los datos. Este repositorio va a obtener toda la lista de coaches aquí. Vamos a ordenarlo más bonito aquí. El repositorio va a obtener toda la lista de coaches, que es esto, ¿no? Que es mi get. Y a su vez, cuando yo inserte, va a insertar mediante esta función que es mi insert de repositorio. Quiero que me digan si se nota la comunicación, o sea, si se ve cómo yo del view model estoy utilizando de intermediario el repositorio para acceder tanto al get como al insert, que es justo lo que tenemos acá, ¿no? Tenemos aquí, el view model está mediante el repositorio obteniendo e insertando. Ahí sí les pido que me digan si se entiende o no se entiende. Ustedes me confirman. Sí, sí se entiende, la verdad. Ya, chévere. Esta parte sí se entendió. Ya, genial. Entonces, mediante Live Data, ¿qué va a pasar con mi vista? Mi vista va a estar buscando al view model, va a estar escuchando en el view model. Tenemos un error, ahorita lo arreglamos. Va a estar escuchando en el view model si se respondió bien, si trajo bien los datos, si trajo mal los datos, si insertó bien los datos. Y por ejemplo, aquí también estoy usando el view mapper para la inserción, porque yo estoy creando aquí en mi actividad una pequeña lista de coaches, ¿no? Aquí nosotros hemos agregado 2 campos más, el name y apellido, entonces vamos a agregarle aquí. Vamos a agregarle no sé, un mismo apellido para todos, ¿no? Y acá necesitamos un nombre completo. Vamos a dejarlo vacío para ver si se rellena o no con nuestro nombre.
Lo que yo hago con esta lista, o lo que vamos a hacer con esta lista, es insertarla primero. Primero vamos a hacer la inserción y luego vamos a hacer la obtención de estos datos. Entonces ya olvidándonos un poco, o sea, no olvidándonos, sino poniendo aparte un poco la parte de arquitectura de la comunicación entre el ViewModel y los demás, ya en nuestra capa principal, ¿cómo lo conectamos al ViewModel? Lo único que tenemos que hacer es llamar a este ViewModel, ¿no? Crear un objeto del ViewModel y lo inicializamos así, con ViewModel Provider. Lo estoy diciendo que donde voy a usar este ViewModel es aquí, en este contexto, y quiero obtener o quiero comunicarme mediante esta clase, ¿no? Aquí estoy indicando qué clase va a ser mi ViewModel. Esta es una de las formas de llamarlas, de llamar o de utilizar el ViewModel. Entonces tengo acá mi modelo, tengo acá mi clase de ViewModel, estoy creando un objeto de ViewModel y lo estoy inicializando. Mediante el ViewModel Provider yo inicializo este objeto. Y luego tengo que crear un observador. Recuerden que el ViewModel trabaja con LiveData y el LiveData necesita un observador para saber en qué estado está mi dato. Entonces aquí creo un pequeño observer, un observer de mi All Coaches, que es este de acá. Llamo Coach ViewModel, accedo a mi objeto, todos los coaches, y genero un observador. Entonces, cuando mi respuesta de este All Coaches no esté vacía, lo que voy a hacer es mostrar la lista. Y si mi respuesta está vacía, lo que voy a hacer es insertarlo, ¿no? Entonces, para el ejemplo, primero obtengo los datos de la tabla. Mi tabla está vacía, entonces inserto. Si mi tabla está llena, muestro. Es lo que estoy haciendo acá. Y como tenemos en nuestra base de datos un coach entity, estoy aplicando la del mapper para que se mapee hacia los datos que necesito en vista, ¿no? De aquí. Un mapper de entidad a view para que se complete el nombre y todo eso, y sea eso lo que se refleje en la vista. Aquí me falta un datito. Entonces vamos a ver cómo sale. Entonces yo acá, la primera vez que yo abra la aplicación, obviamente mi base de datos va a estar en blanco. Y como mi base de datos va a estar en blanco, voy a insertar. Y los objetos que voy a insertar son la lista que estoy creando por aquí. Ahora, esta lista ahorita la estamos haciendo manualmente, pero normalmente esta lista que es una lista que viene de servicio. Por eso es que yo les decía, ¿no? Un ejemplo completo ya se va a poder ver a la próxima clase, en la que esta viene de backend, se inserta, quitamos datos y la lista que se va a mostrar va a ser la del room. O sea, nunca se van a perder los datos. Bueno, probamos nuestro código, lo voy a compilar para ver si hay algún error. Acá tengo se levante mi emulador. Ahí ya. Mira, acá por ejemplo levanté la aplicación y se cayó. ¿Qué pasó? Me dice que no se puede verificar la integridad de los datos. ¿Por qué pasa esto? Porque yo tenía una aplicación con una entidad, ya la tenía instalada en la aplicación, en el celular. Intenté levantar la misma aplicación con una nueva entidad, porque recuerden que aquí no existía esto, era solo el name. Entonces, el error que me salta es que hay cambios en mi base de datos, en el esquema de la base de datos, y por lo tanto no. Yo debí actualizar el número de versión, que era lo que les comentaba, ¿no? Si hago algún cambio a nivel de room, esto se tiene que actualizar para evitar estos conflictos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo
una aplicación instalada con la versión 1 y le quiero volver a instalar la de versión 1 con cambios, va a haber error. Tendría que instalarle la versión 2 con los cambios. Entonces, Room va a gestionar esto, va a limpiar la base de datos anterior y va a volver a crear las nuevas tablas de la nueva versión. Hay conceptos de migración también. En el caso ustedes tengan en la versión 1 tablas importantes que quieran migrar a la versión 2, se crean unas clasecitas de migración para no perder esa data. Pero si Room no encuentra estas clases de migración, lo que hace es un dropeo, elimina toda la base de datos y vuelve a crear una base de datos. Entonces quedan todas las tablas en cero. Entonces ahorita ya actualicé. Hay dos opciones, o desinstalo la aplicación o vuelvo a compilar la misma, ¿no? Y ya no debería generar este error. Vamos a ver. Y ya está. Como es una aplicación nueva de cero, al ver coaches, lo que va a hacer es insertar y luego lo que va a hacer es mostrar. Y aquí están, ¿no? Carlos, Kat, Pablo, Pedro, que eran los nombres. Entonces vamos a agregarle un dato más, por ejemplo. Aquí vamos a agregarle un datito más. Vamos a agregarle el de Mari, ¿no? Mari, ¿cuál es tu apellido, Mari? Mateus. Sí, Mateus. ¿Y cómo te pongo? ¿Coach de qué? ¿De UX? UX. Y ya. Entonces, ahorita vamos a volver a eliminar esta aplicación. Y vamos a volver a compilar. Entonces aquí tiene que salir el nombre de Mari. Y les doy a ver coaches. Y ahora aparece Mari también, ¿no? Sale Carlos, Pablo, Kat, Pedro. Ya estoy insertando en mi base de datos y estoy mostrando los datos de la base de datos. Vamos a ver si puedo jalar el nombre completo, que era lo que habíamos agregado por acá. Entonces, name completo. Vamos a ver si funciona. Como tenemos el mapper, lo que debería hacer es juntar los dos datos de nombre y apellido y mostrarme el nombre y apellido. ¿Por qué no lo está haciendo? ¿Por qué no lo está haciendo? Allá. Me está mostrando esto. No lo está mapeando. No lo está mapeando. Ya. Aquí tendríamos que ver, ¿no? Cuando nos pasan normalmente estas cosas, lo que yo hago es debuggear y ver qué está pasando, de dónde está llegando la data. Y ahí vamos controlando. De repente está llegando una data almacenada, no se está viendo, no, está llegando una lista. Por ejemplo, acá tengo mi lista de coaches. Esta es parte del debugging. Ahí tomando un poquito de la clase de debug que creo que no vimos. Cuando quieran debuggear, ponen sus breakpoints y hay dos opciones. O debuggean completo, que es el debug de todo el app. O sea, el app se vuelve a levantar en modo debug. O debuggean desde el punto en el que están, que es lo que normalmente yo uso, ¿no? Es un debug en medio del proceso. Yo ya tenía la aplicación levantada y lo que hice fue aplicar un debug en proceso y lo que me hace es, no me mata la aplicación, sino de donde estoy, empieza a hacer el debug. Entonces yo lo único que hago es la acción que quiero revisar y ya puedo identificar en mi propio flujo dónde estoy. Se puede usar el otro, el debug completo, sí, pero eso va a hacer que la aplicación se cierre, vuelva a compilar y tenga un debug desde el principio. En algunos casos puede ser un poco lento, dependiendo del procesamiento de tu máquina, dependiendo del equipo que estás usando, si encima estás con emulador, se puede hacer lento. Por eso es que yo uso el de proceso, se me hace un poco más accesible.
Entonces, por ejemplo, acá estoy debugueando esta función y, por ejemplo, cuando yo veo cuántos coaches tengo, veo que sí me están llegando los 5 coaches. Veo que me llega el nombre, el apellido, la descripción. ¿Y qué pasa cuando entra el ViewMapper? Aquí debería mapearme la función, ¿no? Acá debería mapearme el nombre completo y el type y el apellido. Pero ¿qué pasa? Type name, ya está bien, llega bien, le pone el apellido bien. Entonces vamos buscando dónde se pierde, dónde desaparece. Ya mapeó el nombre de Mari. Ya agregó el primer objeto. Mi nueva lista ya tiene un objeto, ¿ves? Tiene el nombre completo, Mari Mateus. Ya está. Ahora el segundo tiene el nombre, el tercero, ya. Se supone que sí está cumpliendo, o sea, sí le está agregando el apellido, ¿ven? Sí agrega el apellido, nombre y apellido. Nos falta ponerle un espacio ahí, eso sí. Pero sí está juntando el nombre y apellido, pero ¿por qué no se ve? Le estoy mandando aquí mi nueva lista. Mi nueva lista sí tiene el nombre completo. Acá al recycler. O sea, si no, si van buscando. Llega al recycler. ¿Qué lista llega al recycler? Acá. ¿Qué lista llega al recycler? Mari Mateo. Sí, lleva el nombre completo. ¿Qué pasó? Y aquí también lleva el nombre completo. ¿Y por qué no se ve? Llega acá. Sí, lleva el nombre completo. A ver, vamos a ver qué pasó. Puede ser el tamaño. Mira, por ejemplo, cuando me pasa estas cosas, cuando veo que a mi adaptador sí llega el nombre completo, pero aún así no se ve, me fijo si de repente el tamaño de mi layout es muy chico. Y como el tamaño de mi layout es muy chico, no muestra el nombre completo. También puede ser una opción, pero no, miren, en este caso está en Match Parent. Habría que ver, ¿no? Habría que ver por ahí. Ya, como estamos viendo que el tamaño de nuestra vista está bien. Hemos identificado que el dato sí está llegando a nuestro adaptador, pero aún así el nombre no se veía. Bueno, ahorita ya lo compilé y ya se ve, pero no se veía. ¿Por qué no se veía? Porque mi emulador o el código en general se había quedado con una data pasada, con una data pegada, por decirlo así. Entonces, ¿qué hice? Lo único que hice fue hacer un clean del proyecto, limpiar el proyecto, limpiar toda la cacha que se puede haber quedado pegado y lo volví a compilar. Y al hacer esto, esta nueva compilación ya lo hace sobre un proyecto limpio, un proyecto nuevo, y me muestra, y ya me muestra el apellido. O sea, no era un error ni de código ni de vista. Era simplemente que mi emulador se había quedado con los últimos datos pegados. Y esto en verdad no pasa mucho, a ustedes de repente no les va a pasar. A mí me pasa, no sé por qué, ya me viene pasando hace buen tiempo. Entiendo yo que puede ser por memoria del equipo, por lo que estamos, bueno, grabando, estamos compartiendo, estamos con emulador. Me pasa constantemente, sí, en esta máquina. Así que de repente a ustedes no les pasa, no se preocupen por ahí, pero sí les sirve hacer, bueno, nos ha servido el ejemplito o la experiencia para que puedan ver normalmente cómo hacer un recorrido de datos, ¿no? Cómo ir buscando en qué punto está el error y puedan identificar si es un error de código, un error lógico, porque cuando son errores de Android les va a saltar el rojito acá, un error rojito, la aplicación se va a caer, lo que sea. Pero cuando no son errores de Android, son errores lógicos, son datos que no se ven, datos que se perdieron, ahí sí tienen ustedes que buscar manualmente en qué punto se perdió su dato. Entonces, de esa forma ya estaríamos nosotros trabajando con una pequeña base de datos local. Pueden irle agregando más ejemplos aquí, más datitos, más tablas, ir jugando, cambiando de tablas, para que tengan un poco el concepto, ¿no? Para que vean más o menos cómo funciona la base de datos local. Ya.
Bueno, entonces ya hemos visto cómo implementar un Recycler View, que fue nuestro taller pasado, el reto pasado, y el día de hoy estamos viendo cómo llenar los datos de este Recycler View con una base de datos local. El reto de esta semana va a ser, de hecho, implementar lo que hemos visto el día de hoy, ¿no? Sobre el Recycler que teníamos, igual a como he tomado yo ese mismo ejemplo de base, implementar una lista de usuarios, igual con nombres, apellidos. Si quieren agregarle más datos, son libres de agregarle más datos. Y implementar un mapper, o sea, quiero ver una variación de datos. Puede ser similar a poner un nombre y apellido y un nombre completo. De repente, descripción 1, descripción 2, y que al final la lista se vea una descripción completa. Ustedes vean qué datos usar dentro del mapper, pero que se vea esa variación entre lo que tengo en mi base de datos local y lo que va a ver el usuario. Al finalizar, o sea, lo que se busca, lo que quiero ver en el reto es que la lista, en el listado, se vea exactamente los datos que se están insertando, ¿no? Así como hice yo acá, yo he insertado 5 datos y esos 5 datos son los que se están visualizando en la parte de aquí. Sería chévere si pueden hacer un videito en el que agreguen un dato más y se refresque ese dato más acá, se actualice ese dato acá, para ver que de verdad se está llamando a la data que se está insertando. La fecha de entrega de esto sería el siguiente sábado 13. Vamos a corregir, sábado 13. ¿Sí? Mañana vamos a estar compartiendo el video de hoy, el video del contenido completo para que repasen ambos videos. En uno hay más teoría, ahorita está más la parte del código enfocado a los talleres que estamos llevando. Y esto lo estaríamos recepcionando hasta el sábado 13 a medianoche, ¿no? Para ir viendo cómo van sus avances. Si desean más material, también pídanlo por ahí. Si quieren algún libro, algún link adicional, escriban, ¿no? Etiquétenme, no sé si se puede etiquetar en Classroom, pero escriban para yo irles dejando más información.